Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos a mi canal otra vez. Como este es ya el quinto o sexto video que hago y me voy sintiendo más cómodo, he elegido hacer ahora un video más al estilo booktuber sobre los 6 libros sobre la historia y el futuro de los libros. Para grabar este video me pareció que lo mejor era venir a los talleres de Impronta, Casa Editora, un lugar alucinante en el centro de Guadalajara, donde se recuperan los modos tradicionales de impresión para producir libros, estampas y postales bellísimas, pero sobre todo libros increíbles. La imprenta como agente de cambio, de Elizabeth Eisenstein. Este es un libro clásico sobre la historia del libro y la autora lo que intenta descifrar es cuál fue el papel que tuvo la tecnología impresa en el advenimiento del Renacimiento, de la Revolución Científica y de la Reforma Protestante. Este es un libro que está en constante diálogo con autores como de la Escuela de Toronto, como Walter Ong o como Marshall McLuhan, y como decía, se ha convertido en todo un clásico. Ha sido acusada de cierto determinismo tecnológico, es decir, de poner por encima de los dinamismos sociales, económicos, políticos, la tecnología misma. Para contrarrestar la visión de Eisenstein está este otro clásico de la historia del libro que se llama La aparición del libro, de Lucien Febvre y Henry Jean Martin. Los dos están editados por el Fondo de Cultura Económica. Este libro ofrece un repaso sistemático por todos los factores que condicionaron la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. Es un libro alucinante para comprender cómo evolucionó el libro de ser básicamente una copia manuscrita que estaba en los monasterios a una forma industrializada que revolucionó muchísimas cosas. Lo que hay que decir es que este proceso es mucho más complejo que la simple frase Gutenberg inventó la imprenta, porque en realidad tomó 100 años más o menos para que estas tecnologías fueran asentándose y para que todas las lógicas de producción de papel, de tinta, de distribución de los libros fueran tomando forma, incluso en el diseño mismo de los libros. Es un libro interesantísimo. Por cierto, él es don Rafael, lleva 55 años dedicándose a imprimir y es nuestro anfitrión junto con José Clemente Orozco Farías. Gracias por su hospitalidad. Tercer libro, El arte nuevo de hacer libros, de Ulises Carrión, publicado por Tumbona. Escrito al estilo de los manifiestos vanguardistas, el texto de Carrión contrapone el nuevo arte de escribir con el viejo arte de escribir. Y básicamente la diferencia radica en que el escritor del nuevo arte de hacer libros se preocupa por las condiciones materiales en las que su texto se presenta al lector, es decir, la forma misma del libro. Qué papel, qué tipografías, qué espacios en blanco, qué estructura tiene el libro que llega al lector. Y me fascina, es un libro que me ha hecho pensar mucho en todos los complejos mecanismos culturales que están entre el escritor que produce el texto y el lector en el momento que lo recibe. Hay una serie de mediaciones culturales interesantísimas que son un terreno fértil para la creatividad también. La máquina de contenido de Michael Bhaskar es un libro que leí a finales del año pasado y que me llamó muchísimo la atención. De hecho, he escrito 3 entradas en mi blog desentrañando varias cosas que me ha hecho pensar el texto. Les dejo los links aquí abajo. En tiempos de internet, donde todos tenemos la posibilidad de subir y de publicar contenido a través de un blog, a través de Instagram, a través de las redes sociales, desde Twitter, es decir, vivimos en la época de la publicación, la pregunta que se hace Bhaskar es ¿qué es lo que hace un editor? Y su respuesta es muy iluminadora y está llena de detalles históricos, de ejemplos históricos, y lo que él dice es que básicamente un editor lo que hace es, a partir de un modelo de edición, que tiene que ver con sus costos, que tiene que ver con los modos de producción, con sus modos de distribución, construye un marco de referencia para un texto que condiciona el modo como lo leemos. Es decir, que desde nosotros, antes de acercarnos a un texto,
ya sentimos que tiene un cierto valor por el puro marco en el que se nos presenta este texto. Este efecto de enmarcado se produce a través de dos procedimientos. Uno es la selección. Un buen editor va seleccionando los títulos en función de su colección y eso va construyendo una como identidad macro. Y el segundo, sobre todo, es el más importante, que es la amplificación. La función fundamental de un editor es que al momento de hacer pública una obra, más gente la conozca. El quinto título se llama Cultura, Literatura e Historia, Conversaciones con Roger Chartier, y tiene un subtítulo más enredoso en el que no me detengo. Este libro básicamente recoge las conversaciones que tuvo Roger Chartier en México con una serie de historiadores, editores y especialistas en el libro. Y trata muchísimos de los temas que han guiado la trayectoria académica e intelectual de Roger Chartier, que si no lo saben es uno de los grandes historiadores del libro y de la lectura. Y uno de los impulsores de una revolución, desde mi punto de vista, en los estudios sobre el libro, que es ir del objeto, es decir, del libro o de la edición, a la recepción de la literatura, es decir, a los lectores, a la lectura. Este libro, lo confieso, es uno de los grandes inspiradores de mi investigación sobre BookTube, porque lo que Chartier y otros dicen es: en el pasado tenemos la dificultad de desentrañar qué hacían los lectores en el momento que recibían los libros. Es un gran hoyo negro en la historiografía. Y ahora, creo yo, los investigadores contemporáneos tenemos la posibilidad de comprender, de estudiar qué es lo que los lectores están haciendo con los libros. Y BookTube es uno de estos fenómenos más interesantes. El sexto libro es Los otros libros, de Raúl Renán, publicado por la UNAM. Este es un libro muy cortito, pero muy bonito, que atiende las formas alternativas de producción de libros, o de fanzines, o de folletos, o de panfletos de agitación cultural, política, que se dieron a finales de los 70 y principios de los 80. Sobre todo se enfoca en México, pero creo que esto podría ser para todo el mundo. Y es un libro fantástico para sacudir nuestras nociones sobre lo que es un libro y para descubrir que hay muchas otras formas de organizar esto que llamamos editar. Por eso el título es Los otros libros. Todos estos libros me han hecho pensar en cómo la historia de la lectura y la historia de la literatura en el fondo también es una historia de adaptación tecnológica. Cómo los hombres inventaron y aprovecharon los distintos medios tecnológicos que tenían a su alcance para producir y potenciar la publicación de libros. Yo creo que BookTube se inscribe en esta lógica, que es un fenómeno nuevo, emergente, en el que se van hibridando las formas tradicionales de la bibliofilia, de la pasión por los libros, y las nuevas tecnologías, las nuevas pantallas, los nuevos lenguajes. Y de esta hibridación me parece que hay mucho más que pensar en cómo conviven estos soportes que en la típica visión apocalíptica de que los medios digitales van a destruir todo el pasado. En los comentarios me gustaría invitarlos a que me digan qué libros sobre la historia del libro, sobre la historia de la edición, sobre la bibliofilia les gustan a ustedes, o qué editoriales les gustan mucho. Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Y si no saben qué escribir, solamente escriban, sin más, el título y la editorial del libro más bonito que tengan. Y recuerden que aquí abajo está mi famosa encuesta sobre hábitos de booktubers. Chao.